Descubrí que mi esposa me engañaba con su amigo del instituto, usando mi dinero para mantenerlo, así que expuse su infidelidad. Tengo 33 años, soy hombre, y mi esposa Nina tiene 32 años. Hemos estado casados por 12 años, así que ha sido bastante tiempo. Tenemos 2 hijos, Star, que tiene 12 años, y Neo, de 6 años. Mi esposa y yo nos conocimos en la boda de su prima cuando ella tenía 19 y yo 20. Fue amor a primera vista. Ya saben, esa sensación que tienes cuando conoces a alguien por primera vez y sabes que vas a pasar el resto de tu vida con esa persona. Sí, eso fue lo que sentí cuando vi a Nina. Aunque éramos muy jóvenes, nos casamos un año después, cuando ella quedó embarazada de nuestra hija Star. Siempre supe que iba a casarme con Nina, así que cuando dijo que estaba embarazada, no me importó. De hecho, me sentí feliz. Convertirme en padre fue una de las mayores alegrías que he experimentado. Mis padres, por otro lado, no estaban contentos. Pensaban que ella me había atrapado con un bebé. Yo no les hice caso y los ignoré porque conocía a mis padres, son personas orgullosas de clase alta. Lo digo porque así es como ellos se describen, ja. Yo vengo de una familia con riqueza generacional, y Nina no. Así que mis padres creían que, si alguna vez me casaba, sería con alguien de una familia también de clase alta. Mis padres también pensaron que Nina me había atrapado con el bebé porque les había dicho que nos sorprendió mucho cuando quedó embarazada. Ella tenía un DIU, pero lo dejamos pasar porque sabíamos que el DIU no es 100% efectivo. Mis padres, sin embargo, estaban convencidos de que ella lo había hecho a propósito. Creían que estaba detrás del dinero. Yo me reí de ellos y los llamé locos. Soy hijo único, así que heredaré todo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mis padres tenían razón, y si pudiera retroceder el tiempo, les habría escuchado. Mis padres, sin embargo, se negaron a involucrarse en la boda, a menos que Nina firmara un acuerdo prenupcial. Para evitar discusiones, no fue un gran problema, y ella lo firmó de buena gana. Tuvimos una boda en un destino porque siempre había sido el sueño de Nina. Yo soy más de perfil bajo. Supongo que viene con haber nacido en la riqueza, me había acostumbrado y ya no me impresionaba. Así ha sido mi vida desde que nací, entonces, ¿por qué me preocuparía ahora? Nina, por otro lado, venía de un hogar pobre, así que no estaba acostumbrada. Ella quería una gran boda, y eso fue lo que tuvimos. A mí no me importaba, mientras ella estuviera feliz, así que seguí adelante con todo lo que ella quería. Mis padres pagaron la boda porque Nina y yo no podíamos permitirnos el lujo, ya que todavía éramos estudiantes. A pesar de que mis padres no querían a Nina, ya había tomado la decisión de casarme con ella, y no tuvieron más remedio que asistir y pagar la boda. Era eso o yo pagaría con mi fondo fiduciario, y no querían eso. Mis padres creían que, si usaba mi fondo fiduciario, derrocharía todo el dinero. Era un pensamiento divertido y absurdo porque mi fondo fiduciario tenía millones. Era lo que llamarían un bebé de fondo fiduciario, ja. Pero bueno, la boda se realizó. Aparte de algunos comentarios sarcásticos de los padres y familiares de Nina, que sentían que mis padres y mi familia eran orgullosos, y finalmente una pelea entre ellos, el matrimonio continuó sin problemas. Los primeros años de matrimonio, Nina y yo estuvimos ocupados con la universidad y cuidando a nuestra hija Star. Después de graduarnos, las cosas se calmaron un poco. Yo empecé a trabajar con mi padre y ganaba casi 7 cifras al año, lo que me convertía en el único proveedor de la casa, algo que no me molestaba. Nina no quería ser ama de casa a tiempo completo, así que consiguió un trabajo muy flexible en un negocio local que pagaba bien y también le permitía tiempo para los niños. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, Nina se me acercó y dijo que quería hablar de algo sensible. Le dije que siguiera, y entonces abordó el tema de los tríos. Me sorprendió, ya que era algo que ambos habíamos discutido y acordado que nunca nos involucraríamos. Ambos habíamos decidido que nunca haríamos eso porque no queríamos temer que nuestra pareja estuviera engañándonos con la otra persona a nuestras espaldas. Además, nuestra vida sexual era muy activa, así que no había necesidad de eso, o eso pensé. Nina entonces me dijo que ya tenía a alguien en mente y que pensaba que sería una buena experiencia para nosotros. Le pregunté quién era, y mencionó a Jason, un amigo suyo que estuvo en nuestra boda. Era un amigo del instituto de Nina. Ellos eran cercanos, pero no lo suficiente como para provocar celos, o eso pensé, Ella me dijo que él era bisexual y que pensaba que estaría interesado.
Le recordé nuestro acuerdo y que no quería involucrarme en eso, ya que sentía que no sería bueno para nuestro matrimonio. Noté que estaba muy triste por mi negativa, pero no le di mucha importancia. Asintió y me dijo que solo quería intentar hablar del tema conmigo y que no me obligaría. Me dijo que, si alguna vez cambiaba de opinión, podría hablar con él. Le dije que no creía que cambiaría de opinión, y ella dijo que eso también estaba bien. Y la conversación terminó. Hace aproximadamente un mes, mi esposa estaba en el trabajo y yo también. Nuestros hijos estaban en casa con la niñera. Mi hijo tiene una alergia severa a los cacahuates, así que no puede comer nada como cacahuetes enteros, mantequilla de maní, aceite de maní, o alimentos procesados que se hayan hecho con cacahuetes, ya saben, cosas así. Así que generalmente tratamos de evitarlos. Irónicamente, a mi hija le gustan los cacahuetes, así que tiende a guardar sus bocadillos en un mini refrigerador en su habitación para que mi hijo no tenga acceso a ellos. Mi hijo sabe que no debe comer cacahuetes, pero podría no darse cuenta si un alimento procesado, chocolate o dulce contiene trazas de cacahuetes. Así que, otra vez, mejor prevenir que lamentar. Según la historia que me contaron la niñera y mis hijos sobre lo que pasó, mi hija tomó un bocadillo de chocolate que contenía trazas de cacahuetes y lo estaba comiendo. Sin embargo, se distrajo cuando la niñera la llamó para que la ayudara con algo, y dejó el bocadillo en el refrigerador principal para recogerlo después de terminar. Mi hijo fue al refrigerador buscando un bocadillo y lo encontró. Luego lo comió, ya que le gustaba mucho el chocolate. Además, no hay una regla en la casa contra comer los bocadillos sobrantes de otros en el refrigerador, ya que todos están de acuerdo con eso. Comenzó a tener una reacción alérgica grave, anafilaxia, y por alguna razón desconocida para mí, no se encontró su EpiPen. Créanme, estaba en shock cuando escuché esto, ya que solemos tener muchos EpiPens a mano por si acaso. De todos modos, la niñera llamó de inmediato a la ambulancia, y luego ella y mi hija la acompañaron al hospital. La niñera sabe que mi esposa tiene un horario más flexible que yo y que, en caso de emergencia, ella es normalmente la primera en ser llamada. La llamó, y mi esposa fue al hospital y se fue. Según lo que me dijo la niñera, la había llamado durante horas sin que respondiera, y cuando finalmente respondió y fue al hospital para ver a nuestro hijo, murmuró algo al respecto. No estaba siendo lo suficientemente seria y luego le dijo a la niñera que tenía trabajo importante que hacer y se fue, dejándolos en el hospital. La niñera era temporal, solo por unas horas, ya que nuestra niñera habitual no se sentía bien. Ya era hora de que la niñera temporal se fuera, tal como nos había informado previamente, ya que no podía cuidar a los niños todo el día. Por eso, estaba completamente atónita de que mi esposa la hubiera dejado en el hospital sin ninguna indicación de qué hacer. Entonces, me llamó. Yo estaba en una reunión que estaba por terminar, así que no pude responder su primera llamada. Pero la devolví tan pronto como terminó, unos 5 minutos después. La niñera sonaba muy aliviada cuando contesté y me explicó lo que había pasado. Cuando le pregunté por mi esposa, me dijo que mi esposa había dicho que no era algo serio y se había ido. Me sorprendió, ya que mi esposa no solía actuar así. Fui inmediatamente al hospital para pagarle a la niñera y recoger a mis hijos. Por supuesto, me aseguré de darle una propina a la niñera. El médico dijo que la reacción alérgica de mi hijo no había sido severa, ya que habían llamado a la ambulancia a tiempo y que estaba libre para irse después de un chequeo de rutina, que se realizó rápidamente. Nos fuimos. De camino a casa, pasé por el trabajo de mi esposa para ver cómo estaba. Así que imaginen mi sorpresa cuando su jefe me dijo que mi esposa había salido del trabajo hacía horas, alegando una emergencia. Internamente, me quedé helado. ¿Por qué mi esposa había salido del trabajo? Me preguntaba. Habría entendido si la hubiera encontrado en el hospital, pero si no era por la alergia de nuestro hijo, ¿cuál era la emergencia? Inmediatamente me preocupé, porque asumí que mi esposa podría no estar sintiéndose bien y que eso podría haberla llevado a salir temprano del trabajo y regresar a casa. Así que, amigos, imaginen mi sorpresa cuando descubrí que mi esposa no estaba en casa. Cuando la llamé por teléfono, me dijo que estaba en el trabajo. De inmediato me puse suspicaz. Decidí no confrontarla con su mentira ni decirle que acababa de salir de su lugar de trabajo hacía 30 minutos. Tenía la sensación de que, si la confrontaba, ella simplemente cubriría la mentira con otra. Así que fingí no saber nada. Le informé lo que el médico había dicho sobre nuestro hijo cuando ella preguntó, y luego le dije que estaba esperando que llegara a casa. Cuando mi esposa llegó a casa, actué como si nada estuviera mal.
Bromeamos, reímos y cenamos juntos. Luego acostamos a los niños. Hablamos un poco antes de que ella se fuera a dormir. Le dije que tenía que trabajar hasta tarde, y ella estuvo de acuerdo, ya que era algo que hacía a veces. Esperé a que se durmiera y, mientras tanto, jugué videojuegos en mi computadora en mi oficina. Después de unas horas, cuando estuve seguro de que estaba profundamente dormida, fui a nuestra habitación y tomé su teléfono. Desbloquear su teléfono fue fácil, ya que ambos conocíamos las contraseñas del otro. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi esposa nunca me había dado razones para dudar de que me estaba engañando. Ella cubría todo muy bien, desde darme mentiras razonables sobre sus ausencias hasta asegurarse de que tuviera todas las contraseñas y acceso a sus dispositivos, para que nunca sospechara que estaba ocultando algo. Mi esposa era inteligente, pero yo era más inteligente. Desbloqueé su teléfono con su contraseña y revisé todo, desde su WhatsApp hasta sus mensajes y sus fotos. Revisé todas las aplicaciones de mensajería en su teléfono que sabía que usaba regularmente. Al principio, ignoré Facebook porque no era algo que mi esposa usara con frecuencia. Lo usaba esporádicamente para revisar. Actualización del relato. Mi esposa usaba Facebook para actualizarse sobre sus viejos amigos del instituto y familiares lejanos, y también para asegurarse de que personas que no tuvieran su número o correo de Gmail pudieran contactarla, como un antiguo compañero que quisiera reconectar. Al revisar todo lo demás y no encontrar nada que probara que me estaba engañando o que estuviera planeando algo, decidí finalmente revisar su Facebook. Al abrirlo, me di cuenta de que tenía un bloqueo de aplicación. Inmediatamente me puse sospechoso, y mi intuición me decía que algo no estaba bien. ¿Por qué tenía un bloqueo de aplicación en Facebook y no en las demás aplicaciones? Tampoco sabía la contraseña del bloqueo, y ni siquiera podía adivinarla. La pregunta de seguridad era una que no sabía responder. La pregunta decía, ¿cuándo es su cumpleaños? Me pregunté de quién hablaba. Probé con mi cumpleaños, el de nuestro hijo, el de su padre e incluso el de su abuelo, pero nada funcionó. No lograba descifrar a quién se refería con su. Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé algo, mi esposa tenía un iPad que solía usar y probablemente su cuenta de Facebook aún estaba abierta en ese dispositivo. Había comprado un nuevo iPad y les había dado el anterior a nuestros hijos, pero no recordaba que hubiera cerrado sesión en sus cuentas en ese iPad. De hecho, su antiguo correo de Gmail seguía abierto en el iPad. Decidí esperar al día siguiente. Esperé a que mi esposa se fuera al trabajo y los niños al colegio, y entonces busqué el iPad. Después de que ella les dio el iPad a los niños, ellos lo dejaron de usar al obtener uno nuevo. Sin embargo, el iPad seguía funcionando perfectamente. Lo encendí y lo puse a cargar. Después de esperar un rato a que cargara, lo desbloqueé y revisé Facebook. Tenía razón, su cuenta seguía abierta. Inmediatamente revisé sus chats, y ahí fue cuando mi mundo se vino abajo. Mi esposa me estaba engañando con un amigo del instituto llamado Jason, el mismo Jason que había sugerido para hacer tríos. Ahora todo tenía sentido. Había toneladas de mensajes que databan de meses atrás. Mi esposa había estado en una relación con este hombre durante mucho tiempo. Había muchos mensajes burlándose de mí, burlándose de la esposa de Jason, que también estaba embarazada. Mi esposa también le había estado dando dinero. Había estado retirando dinero de nuestra cuenta conjunta para dárselo a este hombre. También vi mensajes organizando puntos de encuentro. La mayoría de las veces que mi esposa me decía que iba a un viaje de chicas, era una excusa para ir a verlo y pasar tiempo con él. Incluso le había confesado a Jason que la única razón por la que estaba conmigo era por el dinero y que me había atrapado con un bebé. Mi mundo se vino abajo. Estaba en shock y al borde de las lágrimas. Mi esposa, a quien amaba tanto, y de quien pensaba que también me amaba. Pensaba que éramos la pareja perfecta. Por supuesto, nadie en este mundo es perfecto, pero nos complementábamos tan bien. Nos entendíamos, nos comunicábamos, y todo iba tan bien. Realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Me preguntaba. Nuestra vida sexual era estupenda, y ella no estaba bajo ningún estrés en el trabajo. Tenía un trabajo muy flexible, y yo era el único proveedor de la casa. Ella no pagaba ninguna factura. Le permitía usar su salario para lo que quisiera, e incluso cualquier cantidad que quisiera tomar de nuestra cuenta conjunta. De hecho, mi esposa era muy derrochadora, pero yo lo toleraba porque sabía que no había tenido mucho cuando era pequeña, y esto era su forma de compensarlo. Estaba en una espiral descendente.
Seguí leyendo los mensajes, aunque me dolieran, porque quería saber todo lo que había dicho. En un momento, algo en mí se rompió, y me di cuenta de que me aseguraría de que se arrepintiera de esto. Tomé capturas de pantalla de tantos mensajes como pude y los envié a mi teléfono. Decidí esperar unas semanas más, reunir más evidencia y esperar a que planearan reunirse de nuevo para aparecer en el lugar y sorprenderlos. Mi esposa llegó a casa esa noche y actué como si todo estuviera bien. Fingí como si no acabara de descubrir que me había estado engañando durante mucho tiempo y que incluso había estado gastando mi dinero en él. Ahora entendía por qué había sugerido los tríos, quería una forma de meter a Jason en nuestras vidas para poder estar con él sin sentirse culpable. Fingí estar feliz de verla y actué como si no quisiera vomitar, mostrarle los mensajes y pedirle que se explicara. Ella no sospechaba nada. El plan y la primera etapa estaban en marcha. Encontré un ritmo constante usando el iPad para tomar capturas de pantalla de sus conversaciones adúlteras y enviarlas a mi teléfono, borrando después cualquier rastro en el iPad. Luego, le pedí a mi abogado que redactara los papeles de divorcio que le entregaría. No pasó ni una semana antes de que planearan reunirse de nuevo. Decidieron encontrarse en un hotel, y eso dio inicio a la segunda fase de mi plan. Hasta ese momento, había tomado unas semanas de descanso en el trabajo diciendo a mi padre que tenía una emergencia familiar. No le dije específicamente qué había pasado, porque sabía que mi padre se burlaría de mí y me diría, «Te lo dije». Sin embargo, no le mencioné a Nina que había tomado tiempo libre del trabajo. Fingí un resfriado esa mañana y le dije que me quedaría en casa para descansar y trabajar desde allí cuando me sintiera mejor. Los niños también se habían ido al colegio. Me quedé en casa monitoreando su conversación a través del iPad y tomando capturas de pantalla. Cuando Nena llegó al hotel antes que él, reservó una habitación y le dijo el número de la habitación para que subiera directamente sin preguntar en la recepción. Tomé más capturas de pantalla de su conversación y dejé el iPad en mi oficina. Luego fui a mi impresora, imprimí muchas de las capturas de pantalla en papel físico y saqué varias copias. Guardé algunas en un gran sobre marrón y llevé otras en mis manos. Conduje al hotel y subí a la habitación. No tuve que preguntar en la recepción porque ya sabía el número de la habitación gracias a su conversación en Facebook. Llegué a la habitación y toqué la puerta. Jason respondió desde dentro, preguntando quién era. Le dije que era servicio de habitaciones. Respondió que no había pedido servicio, y le dije que era un servicio de cortesía. Supongo que pensó que no había problema en abrir porque vino a la puerta. La sorpresa en su rostro valía la pena grabarla. Estaba sin camisa y solo llevaba puesto una toalla. Al verme, su mandíbula se abrió casi cómicamente, ja. Escuché la voz de mi esposa preguntándole qué pasaba, así que lo empujé suavemente a un lado para que mi esposa pudiera verme. Ella estaba acostada en la cama, cubierta solo con el edredón. Obviamente estaba desnuda debajo. Cuando me vio, casi se convirtió en piedra. Uno pensaría que yo era Medusa por la forma en que se congeló, me di cuenta de que estaba al borde de un colapso, así que arrojé las impresiones de sus conversaciones que llevaba en la mano hacia ellos y me marché. Me fui tan rápido que mi esposa ni siquiera recuperó los sentidos lo suficiente como para correr tras de mí. Para cuando pudo reaccionar, ya estaba casi fuera del hotel. Bajé hasta mi coche y lloré durante 30 minutos seguidos. Había tenido algunos días para prepararme para esto, pero nada puede realmente prepararte para ver algo así. Pensé que ya había superado el dolor y la traición, pero verlo físicamente me rompió por completo. Me sentí inválido, insuficiente. Por dentro, resolví que haría que mi esposa y Jason vivieran un infierno. Conduje a casa y, en cuanto llegué, llamé a mis padres y les pregunté si podían cuidar a los niños con tan poco aviso. Ellos vivían cerca del colegio de los niños, así que lo consideré una solución factible. Les expliqué todo lo que había pasado, pero les hice prometer que no se lo contarían a nadie, ya que aún no estaba listo para compartirlo. Mis padres entendieron y aceptaron cuidar de los niños. Comprendieron que debía estar pasando por mucho emocionalmente. Incluso mi padre, quien normalmente no se guarda sus opiniones, dijo que se guardaría su te lo dije hasta que hubiera procesado el dolor. Inmediatamente empaqué ropa y cosas suficientes para los niños para unas semanas y llamé al chofer para que los recogiera. Mis hijos no usan el autobús escolar, siempre son recogidos por nuestro chofer. Le entregué las maletas al chofer y le di instrucciones de recoger a los niños después de clases y llevarlos a casa de mis padres. Sabía que esto los confundiría mucho, pero resolví que necesitaba superar esta semana y luego explicárselo todo la próxima semana de una manera que pudieran entender.
Unas horas después, Nina llegó a casa, llorando y suplicando, con lágrimas por todas partes. Me rogaba, diciendo que podíamos superar esto juntos. Le dije que estaba delirando. Le dije que quería que se fuera de la casa, pero no antes de subir y bajar con los papeles del divorcio. La senté y le dije que podíamos hacer esto de dos maneras. Podíamos ir a los tribunales y pelearlo todo. Ella podía firmar los papeles del divorcio y todo estaría bien. Le expliqué que, si elegía la primera opción, me aseguraría de exponerla a ella y a Jason ante todos, incluyendo a la esposa de Jason, el jefe de Jason y su jefe. También le dije que se lo contaría a cada miembro de nuestras familias. Pero si elegía la segunda opción, no se lo diría a nadie. Si alguien me preguntaba por qué nos divorciamos, simplemente diría que nos distanciamos. Estaba impactada. Dijo que no quería divorciarse y que quería que habláramos para solucionarlo, pero le dije que eso no estaba en la mesa. Incluso si ocurriera un milagro, eso no iba a suceder. Debió darse cuenta de que hablaba en serio porque me pidió que le dijera los términos de la segunda opción. Sabía que estaría en serios problemas si contaba algo. Sonreí. Los términos eran simples: yo obtendría la custodia de los niños y, si ella quería derechos de visita, serían supervisados. Sabía que las visitas supervisadas probablemente no se sostendrían en el tribunal porque ella no era una criminal ni representaba un peligro para los niños, pero estaba dispuesto a intentarlo. Si no funcionaba, podría tener visitas los fines de semana. No recibiría pensión ni nada de mí. Ya teníamos un acuerdo prenupcial, así que no estaba preocupado por cómo se dividirían los bienes. Por primera vez, agradecí a mis padres por insistir en el prenupcial. Ella estaba en lágrimas. Pasó los siguientes 5 minutos tratando de convencerme, diciendo que había sido un error y que no lo decía en serio. Usó todas las excusas posibles, pero era obvio que no le creía. Le dije que firmara los papeles del divorcio, pero se negó. Entonces le dije que se fuera de la casa. No me importaba si no quería firmar los papeles, porque sabía que eventualmente cedería. Siempre era así. Sabía que pasaría unos días pensando y tratando de convencerme, y luego, cuando se diera cuenta de que estaba decidido, finalmente los firmaría. Mientras tanto, la eché de la casa. Le di 5 minutos para empacar sus cosas y le dije que se fuera. Me preguntó qué les diría a los niños, y le respondí que sabía exactamente qué decirles y que no se preocupara, que no les contaría sobre su infidelidad. Así que aquí estoy ahora, solo en casa, llorando y ahogando mis penas con una botella de vino. Honestamente, no sé qué hacer. Por eso vine a Reddit, para ver si alguien ha pasado por algo similar o algo parecido. Siento como si alguien me hubiera quitado la base sobre la que estaba parado, como si todo lo que conocía hubiera sido una mentira. Honestamente, no sé hacia dónde ir desde aquí, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para mantenerme fuerte.